Estados Unidos, la década de 1950. Es la época de la prosperidad, de las familias perfectas y los coches brillantes. Lejos del ruido de las grandes ciudades, en el corazón rural de Wisconsin, se encuentra Plainfield, un pueblo pequeño, tranquilo, donde todo el mundo conoce el nombre de su vecino. Un lugar donde lo peor que podía pasar era una mala cosecha. Pero el 16 de noviembre de 1957, ese silencio idílico se rompió con el grito de una desaparición. Berenice Worden, dueña de la ferretería local, no estaba. Su tienda estaba abierta, pero no había rastro de ella. La caja registradora estaba vacía y había manchas de sangre en el suelo. Su hijo, preocupado, fue quien dio la alarma. ¿Quién podría querer hacerle daño a Berenice? Rápidamente, la policía se fijó en el último cliente que había estado en la tienda la noche anterior. Un hombre local, conocido por ser algo extraño, pero inofensivo. Su nombre, Edward Theodore Gein. Edward Gein era un tipo de 51 años, un granjero que vivía solo en una casa de campo aislada. Siempre se le consideró tímido, callado, casi invisible. A veces ayudaba a sus vecinos con trabajos esporádicos. Nadie lo habría señalado como un criminal, pero las autoridades decidieron seguir esa única pista. Y lo que descubrieron en esa vieja granja no solo resolvió la desaparición de Berenice Worden, sino que destapó una historia de horror que el mundo jamás podría olvidar. Bienvenidos a Misterios S.A. Para entender a Edward Gein, hay que entender a su madre, Augusta Gein. Ella es la pieza clave en el rompecabezas de su locura. Edward nació en 1906 y creció en la granja aislada de Plainfield, junto a su hermano mayor, Henry. El padre era débil y alcohólico, pero la figura dominante, la que controlaba cada aspecto de la vida de los muchachos, era Augusta. Ella era una mujer profundamente religiosa, fanática y extremadamente controladora. Augusta odiaba el mundo exterior, especialmente a las mujeres, a las que consideraba instrumentos del diablo. Ella les inculcó a sus hijos una moralidad tan estricta que les prohibió tener amigos y les llenó la cabeza de advertencias sobre el pecado y la perversidad de las mujeres. Para Edward, esta doctrina creó un vínculo enfermizo de dependencia con su madre. Él la veía como la única mujer pura en un mundo de pecado. Cuando el padre de Edward murió en 1940, la influencia de Augusta se hizo aún mayor. Edward, un adulto, seguía viviendo bajo sus reglas. En 1944, el hermano de Edward, Henry, murió en un incendio en la granja. Aunque la policía lo consideró un accidente, existen dudas sobre la pasividad de Edward durante el fuego. Pero el verdadero punto de quiebre fue 1945. Augusta murió a causa de un derrame cerebral. Edward, que había vivido toda su vida para su madre, se quedó completamente solo. El mundo se le vino encima. Lo primero que hizo fue tapiar las habitaciones de su madre, el salón y el dormitorio. Los dejó intactos, como un santuario prohibido. Él se mudó a la pequeña cocina y siguió viviendo en la casa, dejando que el resto se cayera a pedazos, mientras las habitaciones de Augusta permanecían prístinas, como un monumento a su obsesión. Cuando el sheriff y sus hombres llegaron a la granja Gein, buscaron pruebas de la desaparición de Berenice Worden. Lo que encontraron superó las peores pesadillas. En un cobertizo, colgada boca abajo como un venado, encontraron el cuerpo de Berenice Worden. Su cabeza había sido cortada y su cuerpo estaba completamente desollado. La visión era grotesca, un espectáculo que un granjero solitario no debería haber podido orquestar. Pero el horror no terminó ahí. Al registrar la casa, los policías se adentraron en un museo del terror doméstico. Gein no solo había asesinado a Berenice Worden y a otra mujer del pueblo, Mary Hogan,
desaparecida en 1954, sino que había estado profanando tumbas en el cementerio local. Desde la muerte de su madre, Gin había estado desenterrando los cuerpos de mujeres que en su mente enferma le recordaban a Augusta. Él se llevaba los cuerpos a su casa para experimentar con ellos. No era solo un asesino, era un artesano macabro. Entre los objetos que la policía retiró de la granja se encontraban cuencos y copas hechos con cráneos humanos, sillas tapizadas con piel humana, un cinturón hecho con pezones femeninos, máscaras hechas con rostros desollados, una pantalla de lámpara con piel humana estirada, y la pieza central, el hallazgo más perturbador de todos, un traje de mujer completo hecho con los restos de varios cuerpos desenterrados. Gin confesó que a veces se ponía este traje y caminaba por la granja en una extraña y enferma necesidad de convertirse en su madre o en las mujeres que odiaba. El horror de la granja Gin se basaba en su amateurismo y su cercanía. No era la obra de un genio del crimen, sino de un granjero torpe y solitario que había permitido que su locura floreciera en la intimidad de su aislamiento. La noticia de los hallazgos en la granja Gin paralizó a Plainfield y después a todo Estados Unidos. ¿Cómo pudo un hombre así vivir en el centro del país sin que nadie se diera cuenta? Edward Gin confesó haber asesinado a Bernice Worden porque, según él, ella le había negado la compra de un anticongelante. También confesó haber matado a Mary Hogan, la dueña de una taberna, 3 años antes, y confesó haber profanado al menos 10 tumbas en el cementerio local. Gin era un necrófilo y un fetichista. No le interesaba la violencia sexual con mujeres vivas, su obsesión era el cuerpo femenino después de la muerte. Usaba los restos para sus macabras creaciones. La policía y los psiquiatras lo interrogaron, intentando entender la lógica detrás de su locura. Se determinó que sufría de esquizofrenia y psicosis. El juicio fue un evento mediático. Inicialmente, Gin fue declarado no apto para ser juzgado y enviado a un hospital psiquiátrico. Años después, en 1968, fue declarado culpable del asesinato de Bernice Worden, pero debido a su demencia legal, fue devuelto a la institución. Pasó el resto de su vida en centros psiquiátricos, donde se decía que era un paciente modelo, tranquilo y cooperador. La granja, el epicentro del horror, tuvo un destino irónico. Fue quemada por un incendio, posiblemente provocado por alguien que no podía soportar que el mal viviera en ese lugar. Los restos de la casa de Gin fueron borrados de la tierra, pero la historia ya se había contado. El caso Edward Gin se convirtió en la fuente de terror más potente de la cultura popular. El caso de Edward Gin, a diferencia de otros crímenes, tuvo un impacto que va más allá de los tribunales y los periódicos. Se filtró en la cultura popular, creando una nueva ola de miedo. Gin no era un asesino de la mafia ni un criminal profesional, era el vecino de al lado. Su historia demostró que el terror más profundo no viene de la oscuridad de un callejón, sino de la aparente normalidad de una casa solitaria en el campo. Este concepto de la locura tranquila fue inmediatamente absorbido por el cine, dando a luz a algunos de los villanos más icónicos y aterradores de la historia. Edward Gin se convirtió, sin quererlo, en el padre de los asesinos en serie del cine. El terror que Gin representó fue la invasión de lo doméstico. Él transformó objetos cotidianos, un cuenco, una silla, una pantalla de lámpara, en instrumentos de horror. Convirtió una casa de campo, un símbolo de la tranquilidad familiar, en una guarida de pesadillas. Este terror es el que resonó con los artistas y escritores, sirviendo como base para sus creaciones más oscuras. El primer y más famoso personaje inspirado directamente en Edward Gin es Norman Bates, el protagonista de la novela Psicosis, 1959, de Robert Bloch, y posteriormente de la obra maestra de Alfred Hitchcock, 1960. Robert Bloch, el autor del libro, vivía en Wisconsin, relativamente cerca de Gin.
leyó los escalofriantes reportes policiales y sintió la misma fascinación oscura que el resto del país. Block tomó prestados varios elementos de la historia de Gein para construir la figura de Norman Bates. Al igual que Gein, Bates está marcado por la relación enfermiza con su madre. Ambos estaban aislados por la figura materna que los llenó de ideas de culpa y condenación sobre el sexo y las mujeres. Gein tapía las habitaciones de Augusta y Bates conserva el cuerpo de su madre y la casa como un monumento a ella. La casa de Bates, solitaria y en una colina, refleja el aislamiento de la granja Gein. El aspecto más crucial. Gein se ponía un traje de piel de mujer intentando convertirse en la figura femenina que lo obsesionaba. Norman Bates desarrolla una personalidad dividida, a veces actuando como su madre, incluso vistiéndose como ella para cometer sus crímenes. Aunque Bates es un asesino mucho más activo en la ficción, la semilla de su locura, la dependencia enfermiza de la madre fallecida y el aislamiento rural se plantó en la vida real de Edward Gein. Si Psicosis tomó la psicología de Gein, la película La Masacre de Texas, 1974, tomó su estética más visceral y aterradora. El asesino icónico de esta película, Leatherface, es un tributo directo a los hallazgos en la granja de Plainfield. Máscaras de piel humana. El nombre Leatherface, cara de cuero, viene de la máscara que usa, que supuestamente está hecha con piel humana. Este detalle es una referencia directa a las máscaras de rostro desollado que la policía encontró en la casa de Edward Gein. La casa de los villanos en La Masacre de Texas está llena de muebles hechos con huesos y restos humanos, sillas, lámparas, objetos decorativos. Esto es una recreación casi literal de los trofeos y artesanías que Gein había fabricado en su granja. El canibalismo y la ruralidad. Aunque Gein no fue acusado de canibalismo, su profanación de cuerpos sugirió una degradación extrema. La Masacre de Texas sitúa el horror en una familia rural y disfuncional, imitando la idea de que los crímenes más atroces pueden ocurrir en las zonas más tranquilas y aisladas del país. Leatherface es en esencia la versión más grotesca y violenta de Edward Gein, despojada de su timidez y convertida en un monstruo imparable. Décadas más tarde, en 1988, Thomas Harris escribió El silencio de los corderos, que más tarde se convirtió en otra película de culto. En ella, el asesino Buffalo Bill busca desesperadamente convertirse en mujer, asesinando a sus víctimas para arrancarles la piel y crear un traje con ella. Este detalle, la creación de un traje femenino con piel humana para intentar una transformación, es la referencia más específica y oscura a la confesión de Edward Gein. Gein admitió que se ponía el traje hecho con piel para, en sus propias palabras, sentirse como una mujer. Buffalo Bill tomó esta idea para llevarla al extremo de la ficción. La historia de Edward Gein no es solo la historia de un hombre, es la narrativa de cómo la represión, el aislamiento y la obsesión pueden engendrar una maldad que desafía la comprensión. Su caso forzó a la sociedad a mirar bajo la alfombra de la vida rural y a reconocer que el verdadero horror a menudo reside en la psique y no en la fantasía. Edward Gein murió en el Hospital Central de Mendota en 1984. Su lápida fue vandalizada y finalmente robada, un final apropiado para un hombre cuyo legado es el desmembramiento y la profanación. Aunque la casa y los objetos se han ido, el miedo que él desató permanece. Su terror es la base de nuestros miedos modernos, la idea de que la persona más normal puede ser el monstruo más grande. Su historia es una advertencia constante de que a veces la realidad es mucho más escalofriante que cualquier película que se pueda crear.